Algo que me da mucha esperanza es las declaraciones de Felipe Chapman referente a los auxilios económicos. Escuchemos. Señor Chapman, también que, por ejemplo, temas como auxilios económicos generaron o derivaron en una gran inconformidad dentro de la población. De todos los panameños. Hasta ese punto... Yo los encuentro ofensivos. Empezamos bien. Hasta ese punto llegaría la fiscalización definitivamente. Todo lo que esté bajo mi responsabilidad se hará. Estamos hablando de millones de dólares que se otorgaron específicamente. Total rendición, total transparencia. Yo no tengo duda de que lo que está diciendo está la boca llena de razón. No lo dudo ni un poquito. Aquí no se va a esconder nada. Y si se esconde porque haya un subterfugio legal, se sabrá. Ok, va a declarar las cosas. Este no tiene miedo. Me gusta. Yo quiero... Icar, por favor, Icar. Tú eres otro de los cuestionados aquí en Panamá. Ministro, hablar de la viabilidad financiera de los proyectos, obviamente que en campaña electoral se comprometió el presidente electo. ¿Por qué tan canea tanto? Te digo, el tren Panamá-David, Panamá. O sea, con todo el panorama que estamos viendo, dice, oye, seamos positivos, Icar, pero ¿habrá dinero para esos proyectos? ¿Y por qué no? Se puede conseguir. Todo lo que conlleve poner $1 de los contribuyentes por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se va a analizar con toda la responsabilidad del caso, de la forma más rigurosa posible. Es decir, nuevamente digo, aquí no se va a utilizar ni la intuición ni el olfatómetro. Los olfatómetro. números tienen que dar. Señor Chapman, también que, por ejemplo, temas como auxilios. Por ahí la cortaron porque él habló de que los contribuyentes son él y la gente más pudiente que no recibe necesariamente los beneficios, ¿verdad? De el seguro social, porque no lo necesitan. Ellos se pueden pagar sus hospitales en Boston, en Cleveland, en Rusia, en Colombia, en la Luna, en Júpiter. Ellos pueden pagarse esas cosas en su vuelo espacial, ¿verdad? Pero y habló de los cotizantes. Contribuyentes, cotizantes son dos cosas diferentes según lo que explicó. Cotizantes somos nosotros, contribuyente viene siendo él y la gente del high class, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ese es otro tema. Y aquí viene el tema de la Caja de Seguro Social, fundamental. Lo que pasa con la Caja de Seguro Social, señor Chapman, esto es evidente y esto es algo que preocupa enormemente a toda la población. A mí también. ¿Qué pasará con... A mí me quita el sueño. Con el programa Invalidez, Vejez y Muerte? Mucho flow, Chapman. ¿Qué planes se tienen en ese sentido? ¿Será que está viéndose ya como un posible candidato para el futuro? Ya, o sea, no es algo nuevo, es algo que ya... Usted ha sido analista, específicamente... Sigo siéndolo. Lo sigue siendo, ha visto este caso desde afuera, ahora le tocará ya trabajar en ello específicamente en conjunto con quien sea designado como director de la Caja de Seguro Social. Yo participé en los debates de la última reforma, representando a la Cámara de Comercio en la década del 2000. Fue un proceso muy difícil. Porque son bien duros esa gente de la Caja de Seguro Social. Ellos piensan en sus propios intereses. Muy difícil. Y primero que esa ley que se aprobó hacía obligatorio que subsiguientes gobiernos o administraciones de la Caja de Seguro Social revisaran la viabilidad del programa de invalidez, vejez y muerte de beneficio definido. Imagínate, tenía que ser investigado 2 años. Creo que cada 2 años. Mira. No se hizo. En 15 años no se hizo. Y desde entonces ya era previsible que si no lo hacíamos íbamos a tener los problemas que estamos viendo. Estaba escrito en la pared. ¿Cómo solucionarlo? Hay muchas opciones. Yo creo que se tiene que solucionar, yo creo que con gran humildad y desprendimiento. Yo creo que a los contribuyentes muy probablemente nos va a tocar ayudar a ese programa. Precisamente, tenemos que buscar la viabilidad de jubilación, cómo financiar aumento eso. de cuotas. Y es, ojo, yo estoy diciendo contribuyentes. Contribuyentes. Cotizante, oye. Contribuyentes somos nosotros por medio del gobierno y obviamente es ¿qué ponen no qué pone Felipe Chapman o qué pone el presidente? ¿Qué ponen los contribuyentes que no se benefician de ese programa
Y entonces los cotizantes le van a decir, ok, el contribuyente te va a apoyar. ¿Usted cómo va a apoyar? O sea, parte contra parte. Por supuesto. Pero, por Felipe, supuesto. de las cajas... Pero ¿qué va a pasar? Yo no me quiero adelantar. Yo no me quiero adelantar. Pero- El presidente no, a mí no me ha designado para negociar eso. Pero de la caja se ha dicho de todo. En la mesa se ha hablado de todo. Ha habido diálogos, diagnósticos, la Organización Internacional del Trabajo ha dado lo suyo también, que al final es casi igual. O sea, lo único que falta es hacer. Así Es mismo. hacer. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, Chapman. Así mismo es. Se acabó el tiempo. Con sus costos políticos. Se acabó el tiempo y hay que actuar. Y el presidente de la República sí me lo dijo con gran responsabilidad. Él no va a esconderse de los grandes problemas nacionales. Importante, un costo político esto va a ser bien duro. En el cual Porque van a oponerse mucha gente que no quiere que el sistema y las cosas cambien. nos identificamos, él y yo, y eso a mí me dio enorme tranquilidad. Y eso me tranquiliza a mí. Si vienen con esa actitud, me tranquiliza. Lo que pasa con la caja de seguro social, señor Chapman, esto Sí. es evidente y esto es algo que preocupa enormemente a toda la población. A mí también. ¿Qué pasará con, A mí me quita el sueño. con el Ahí está, le quita el sueño. Me gusta que le quite el sueño porque no porque le quite el sueño realmente, sino porque realmente muestra que él también le preocupa. Y esperemos que sea verdad a la hora de los hechos y no las palabras, porque suenan muy bonitas, ¿eh? Vamos a ver si en el cómo se hace, si cumplen o por lo menos lo intentan. Porque sabemos que eso va a ser muy, muy conflictivo. Va a haber mucha presión, mucho choque, mucha oposición. Y ya se está viendo la oposición. Vamos a ver cómo se comportan los que son supuestamente que quieren el porvenir de Panamá. O realmente lo que están es cortando y serruchando el piso para que nada de los cambios que se necesitan se hagan. Vamos a estar vigilantes de eso. You know.